Buenos días, hermanos. La iglesia ha crecido bastante y eso se nota cuando uno empieza a ver caras desde acá arriba que uno conocía. Entonces hay gente que quizás no me conoce. Mi nombre es Daniel Ramírez y soy misionero en Ancud. Esa es mi misión y ese es mi trabajo actualmente. ¿Cómo nos ha ido allá? Antes de compartir la palabra, les quiero compartir cómo ha sido el estar allá. Debo reconocer que Ancud y Santiago son muy diferentes. Son muy diferentes. No piense que Ancud es campo y que las casas son terreno grande. No, es ciudad, es ciudad. Pero el ritmo de vida es diferente, las personas son distintas. Y yéndome un poco a la misión, nos hemos topado con las personas que he conversado, han habido mucho resentimiento hacia la iglesia evangélica. Pero no porque el catolicismo haya hecho algo, no. Es que han llegado allá misioneros que han dicho, y cito textual, una persona me comentaba, y una vez fue a una iglesia y se levantó la esposa del pastor y se paró adelante y dijo, el Señor me está hablando y dice que aquí hay 20 personas que quieren ofrendar 10,000 pesos a la iglesia. Y él estaba ahí por primera vez con su familia. Y cuando pasó eso, él le llamó la atención, dijo, aquí hay algo raro. Pero no se detuvo ahí y dijo, y siento que hay 10 personas más que quieren ofrendar 20,000 pesos aquí en la iglesia. Y así me he topado con muchos testimonios de personas que se han defraudado de la iglesia por personas que han hecho daño. Y eso me he topado mucho, increíblemente. Entonces, no es solamente, y claro, ellos culpan no solo al evangelio, terminan siempre causando la culpa hacia Dios. Y he tenido que de alguna manera intentar reivindicar el nombre de Dios, diciendo, eso que usted vivió no es Dios. Eso que usted vivió no es el evangelio. Usted no vivió el evangelio verdadero. Y déjeme decirle que así no es. Y ahí compartiendo con muchas personas, de a poquito uno tiene que ir relacionándose, ir conociéndolos, ir entablando un vínculo con ellos. Ya tenemos vínculo con muchas personas allá y de a poquito se ha ido presentando el evangelio. Y puedo decirles con mucho gozo que el día lunes pude visitar un matrimonio anciano. Fui obviamente con el deseo de escucharles a ellos primero, porque hay muchas cosas que uno quiere saber de ellos. Y los escuché, les puse atención a sus vidas, pero hubo un momento de silencio. Y yo les dije, ¿quieren que les comparta la palabra del Señor? Amén, dijeron. Y empezamos a hablar del evangelio, nos fuimos a los fundamentos básicos del evangelio y le hice la pregunta en rigor. Después de explicar el sacrificio que había hecho Cristo por sus vidas, les dije, ¿ustedes quieren aceptar al Señor este sacrificio que hizo por ustedes? Y dijeron que sí. Y oramos y aceptaron al Señor. Y yo me comprometí a ir todas las semanas, una vez por semana, porque la señora está semipostrada, una vez por semana a su hogar. Y de a poco ir creando discípulos. Porque el evangelio no solo habla de decir, acepta al Señor y ya me voy. No, hay que formar discípulos. Y yo estoy gozoso porque para mí es como decir, todo eso que renuncié está dando este fruto. Y si el día de mañana son solo 2, aleluya, valió la pena. Valió la pena. Yo sé que no van a ser solo 2, no se preocupe, pero agradecido del Señor por eso. Ando solo, ando por pocos días, ando solo de viernes, sábado, domingo, y ando sin mi señora y les mandan muchos saludos. Mis hijos y mi esposa les mandan muchos saludos. Ella en estos momentos está teniendo un culto igual allá y invitamos a una predicadora. Mi suegra anda de visita allá, así que yo hablé con ella y le dije, ¿le podría compartir la palabra? Sin ningún problema. Así que la iglesia está funcionando allá también. Y claro, me dio permiso para venir, pero con una condición. Tuve que ir a Fernapet a comprar un montón de cosas que no tenemos allá en Chiloé. Y ahí me acordé de cómo Santiago y ese taco de 1 hora que estuve ahí metido en Vespucio. Pero agradecido al Señor por todo. Durante muchos años, y ahí ahora entrando a la palabra, yo fui profesor. Ahora, si bien estoy buscando trabajo todo, había una labor que teníamos los profesores jefes. El primer día, uno veía a ese tumulto de humanos queriendo aprender
figurativamente. Y lo primero que tenía que hacer un profesor era ubicar los puestos. Eso es lo primero que uno hace. Si usted entra la primera semana de clases a una sala de profesores, va a ver comisiones que se forman no legalmente, sino de manera de buena voluntad, donde muchos profesores están enfrente de un computador. No, este niño no se puede sentar con este niño porque... Y uno va planeando un mapa en la sala de cómo dividir al curso para que no se desordenen. Y uno dice, estos dos niños no pueden estar juntos porque si no se van a distraer ellos, al compañero. Y uno hace todo un plan mental. ¿Por qué explico esto? Una vez, en una de mis jefaturas, 2 alumnos que eran un poco disruptivos me dijeron, profesor, ¿nos podemos sentar juntos? Yo les dije, no. E insistieron. Y llegó al punto que dijeron, ya, profesor, mire, le prometemos que si nos llegamos a portar mal, usted nos va a mirar y nosotros nos vamos a volver a nuestro puesto. Dije, ¿seguro? Sí, pero nosotros también le aseguramos que hasta fin de año vamos a estar juntos. Ya. Hermano, 15 minutos. 15 minutos. Yo los miré, se miraron, me miraron, tomaron su mochila, se pararon y se fueron. Y es que la estrategia para un profesor es esta de dividir. Como decían, divide y conquista, o divide y vencerás. Y esto viene del griego, el divide y vencerás. El dividir era una estrategia militar, política. César la ocupó, Napoleón la ocupó. Tantos estrategas decían, si todos están unidos juntos, son una fuerza imparable. Pero si divido en pequeñas fuerzas, es más conquistable. El Señor mismo ocupó esta estrategia. Y yo les voy a invitar que vayamos al Génesis, capítulo 11. El libro de Génesis, el primer libro. Génesis, capítulo 11. Es una historia bastante conocida. Pero dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Jehová mismo reconoce que son uno, y no había forma de detenerlos. Mientras siguiesen siendo uno, no había forma de que esa torre no desistiese. Y Jehová dice, habla con la Trinidad, dice, tenemos que confundirlos de alguna manera. Cambiémosle los lenguajes, los esparcimos, cosa que si se vuelven a juntar, tampoco se entienden. Y lo esparció. Y dividió. Y es que Jehová sí ocupa la estrategia de dividir, pero no la ocupa en todos los casos. Lo ocupa en casos específicos. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, les advierto que vamos a leer harto. 2 Corintios, capítulo 6, 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Baliel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero hay que destacar, hasta ahí. Hay que destacar que Dios divide solo cuando se habla de pecado. Dios entiende que el pecado o las tinieblas no pueden estar con la luz. No son compatibles, no se permite. Entonces, lo que hace Dios, más que dividir, es depurar. Lo hizo en el huerto del Edén, cuando sacó a Adán y Eva del huerto, porque entendió que ellos ya no pertenecían ahí. Lo hizo con Noé, cuando lo apartó de este pueblo y inundó la tierra. Entonces, Dios divide cuando se trata de pecado, porque entiende que las tinieblas y la luz no pueden existir. Pero cuando ya depura todo eso y deja algo santo, Dios deja de dividir. Y nuestro Dios, que es tan matemático, empieza a juntar y empieza a decir, esto debe permanecer junto. Esto ya no lo debo dividir y no se puede dividir. Y es que entendemos y tenemos un Dios que es tan poderoso que no puede convivir con el pecado. Esa es la verdad. Pero ama a su iglesia. Y una de las cosas que me delata un poco esto es cuando estudiamos la historia de ese hombre que tuvo el corazón conforme a Dios. Y el pastor Carlos lo leía hace un par de domingos atrás, me acuerdo de su predicación, y en 1 Samuel 24:6, cuando en un momento Saúl va al baño, porque eso es lo que estaba haciendo en una cueva, yendo al baño, justo en la cueva que se había escondido David y sus aliados, ve David la oportunidad de matarlo, y dice el 24, capítulo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y vuelve a pasar después en el capítulo 26, verso 9, y nuevamente dice algo así David. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hay que entender la lógica de que David nunca quiso matar a Saúl. Saúl quiso matar a David. Esa es la lógica. Saúl quería matarlo, pero David no. Pero David, que era un hombre conforme al corazón del Señor, sabía que no podía ir en contra de los designios de Jehová. Y por más que Saúl quisiera matarlo, el que él matase a Saúl hubiese causado división en el pueblo. Y él lo que no quería era dividir, porque el corazón de Jehová en ese momento con su pueblo no era de división, era de mantenerlo unido, bajo un reinado. De hecho, el primer propósito de Jehová era que Jehová fuera el rey. Y el pueblo le exige un hombre que levante. Y él, conforme al corazón de Jehová, quiere mantener unido a ese pueblo. Y no levanta la mano contra Saúl. ¿Y cómo lo puedo ver de alguna manera en el Nuevo Testamento? Mateo, capítulo 12, y ahí le voy a invitar que lo vea. Jesús entiende de esa misma manera el reino del Señor. Jesús entiende de esa misma manera la forma en que se tiene que ver a las personas. Y dice Mateo 12, del verso 22 al 28. Si me pueden acompañar con la lectura. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y acá Jesús nos dice, la división
no va en el reino de Dios. E incluso nos dice, Satanás entiende eso. Belcebú, como dice, o Satanás, no se divide a sí mismo. Este ejército del mal no va a buscar dividirse. Va a estar unido. Entonces, él de alguna manera nos plantea este principio del reino de Dios que dice que fuerzas iguales no pueden oponerse. Solo las fuerzas contrarias pueden oponerse. Y esto va viceversa. O sea, una fuerza contraria hacia el reino como una fuerza del reino hacia el opuesto. Ahí está la lucha real. Entonces, una de las cosas que hemos hecho durante este tiempo como misioneros, y debo reconocer como misioneros porque nos juntamos con Emanuel 2 veces por semana y el pastor Ezequiel. Y aquí, paréntesis, doy gracias al pastor Ezequiel pública, y yo sé que él no lo hace para esto, y estoy seguro que quizás me vaya a retar en un momento por lo que voy a hacer, pero yo doy gracias por su vida. Porque 2 veces por semana nos estamos juntando con él, estudiamos la palabra, oramos, nos tiene como, no sé si alguien vio a Rocky alguna vez, a Mickey que tenía, a Rocky lo entrenaba así, le exigía, a nosotros nos exige un montón, pero nos exige lo que a un misionero tiene que exigírsele, que es lo mínimo, o sea, estar en oración, en lectura de la palabra, nos exige lo que Dios nos exigiría, y lo que Dios nos exige en verdad. Así que doy gracias al pastor Ezequiel porque nos ha acompañado en todo este tiempo. Cierro el paréntesis. Y una de las cosas que hemos estudiado con él es el libro de los Hechos. Y aquí yo quiero ponerle un ejemplo un poco absurdo quizás, pero si yo el día de mañana me junto con el Eduardo y la Camila y decimos vamos a comprar una pizza, puede que encontremos cosas en desacuerdo. No, es que la pizza no va con choclo. No, es que la pizza no va con atún, pero con carne sí, con pepperoni también. Y va a ser fácil que entre los tres nos pongamos de acuerdo para comprar una pizza. ¿Se imagina que toda la iglesia se pusiera de acuerdo para comprar una pizza? Uno dice, es que no me gusta el pepperoni porque es picante. No, no. Y de pronto sale uno y dice, no, yo soy alérgico a la lactosa, no quiero queso. Y peor aún, otro dice, soy celíaco, no como masa. Sería horrible intentar que todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo para comprar una pizza. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno ve el libro de los Hechos, cuando partieron los 120 estaban unánimes. Y era, entre comillas, fácil permanecer juntos. Pero cuando uno va leyendo el libro de los Hechos y avanza un poquito, se convirtieron miles. Y ya esto de unirse empezó, oye, están desatendiendo a las viudas, ya levantemos diáconos. Oye, hubo persecución, nos esparcieron, ya a unirse. Oye, llegaron los judíos, hay que circuncidar a los gentiles. Y ya esta unión de un comienzo se hizo más difícil. Y es que la iglesia cuando crece, la unidad se vuelve más compleja. Y si el Señor me trajo esta palabra, es porque si hay algo que está pasando en esta iglesia, es que está creciendo. Hermano, usted está viendo nuevas caras. Hermano, las sillas se están acabando. Vamos a tener que comprar nuevas sillas. Vamos a tener que habilitar el segundo piso con más sillas. Y la gente va a crecer y va a llegar más personas. Y va a llegar una iglesia allá en Quelentano y va a llegar una iglesia en Cuba. Y se va a expandir el reino del Señor. Pero nos va a tornar el problema de cómo mantenemos la unidad de nuestra iglesia. Y yo les dije, el enemigo es un Julio César o un Napoleón. Y él sabe que dividiendo, conquista. Dividiendo el reino va a ser más fácil conquistarlo. Y ya comprar una pizza va a ser difícil. Entonces, es un riesgo y un bendito riesgo, un bendito problema el que la iglesia crezca porque nos trae este desafío de mantener la unidad, de mantenernos unidos. Mateo 18, y si me acompañan también con esta lectura, Mateo 18, desde el verso 15, Mateo 18, un versículo o un texto que conocemos más o menos, dice, el 15 en adelante, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se les acercó Pedro y les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si bien el contexto de todo este texto, cuando uno lee este pasaje, está situado en el perdón, el verso 19 y 20 es mucho más claro y dice: si pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, ya extiende, no solo está hablando del perdón, lo extiende a cualquier cosa, Dios estará en medio. Entonces, la presencia del Señor está en esa unidad. Entonces, por eso la estrategia de Satanás es tan fácil. Dice: si logro dividir, ya no hay 2 o 3 de acuerdo. Y si no hay 2 o 3 de acuerdo, la presencia no va a estar. Es fácil, es una buena estrategia del enemigo. Porque por consecuencia sucede eso. Si no estamos de acuerdo, no está Dios en medio. No está asegurada la presencia de Él. Y vuelvo a repetir, en iglesias grandes, la unidad es el desafío. Mantener esa unidad es lo difícil. Y vemos la iglesia en Corinto. Y yo les voy a poner, vamos a ver casos de 3 iglesias y cómo Dios, de alguna manera, plantea una solución al problema de la falta de unidad. La primera iglesia en Corinto. En la época de Pablo, Corinto era la capital de la provincia de Acaya, que era cerca de Grecia, al sur de Macedonia, para que se hagan una ubicación geográfica. Era un centro acaudalado. Corinto traía personas de todo el imperio. Y eso hacía que también hubiera una diversidad de religiones. ¿Qué pasó? Que Pablo, estas religiones empezaron a permear a la iglesia. Incluso, en esos tiempos, en esa religión, según algunos informes, se practicaba la prostitución como un ritual al templo de Afrodita. Así era la ciudad de Corinto. Entonces, la primera epístola, Pablo deja claro a los miembros de la iglesia que carecían de unidad. Y les dice, incluso en el primer capítulo, y vamos a 1 Corintios capítulo 1. Porque lo primero que ve, la iglesia en Corintio tiene un montón de defectos. Si usted lee las cartas a Corintio, tiene un montón de defectos. Pero Pablo es sabio y empieza a atacarlos de uno por uno según la prioridad. Y el primer defecto que ataca a Pablo es la falta de unidad. Y en 1 Corintios, capítulo 1, desde el verso 10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Imagínese que usted llegara un domingo y usted dijera: no, nosotros somos del pastor Alejandro. Uno preguntaría: ¿de cuál de los 3?
Eh, y si dice huerta, peor, uno dice de cuál de los dos. Entonces, imaginen, ya, vamos a cambiar el más fácil, el pastor Ariel. No hay tantos pastor Ariel. Entonces, yo soy del pastor Ariel. Y otro dice, no, yo soy del pastor Ezequiel. Y llegan otros y dicen, yo soy del pastor Carlos. Y uno que dice, no, yo soy de Cristo. Y empieza a haber esa división. Que le tengo mal a este pastor. Y por eso yo soy de Ariel. La iglesia en Corinto vivía ese conflicto. Y más encima se atrevían a decir palabras como si le hubiese dicho Pablo. Y Pablo, ¿no? No, Pablo en la carta dice, no, yo ni siquiera he bautizado a 2 y a una familia. Ni siquiera eso. Entonces, vuelve al fundamento. Cristo es uno. Cristo es uno. Y si somos de Cristo, es uno. Entonces, Él ataca este problema de unidad diciendo, no, aquí ustedes no son de Apolo, no, ustedes tienen que ser de Cristo. Pablo estuvo en esa iglesia 2 años y les compartió los fundamentos de la fe, pero las influencias del exterior permeaban en la iglesia y hacían que se fragmentara. Las excusas para dividir no faltaron, como si fueran peleas de niños pequeños. Y Pablo, en esa misma filosofía, en el capítulo 3, del verso 1 al 9, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dicen unos, yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo de verdad espero que el día de mañana esta iglesia no se tenga que enfrentar a decir, no, nosotros somos del misionero Emanuel, y otro diga, no, del misionero Daniel. Obviamente yo ganaría, pero espero no se divide la iglesia en ese pensamiento. Con Emanuel tenemos muy buena relación. Él me cuenta cómo había en Tabaca y yo le cuento cómo yo tengo que sufrir la inclemencia del tiempo allá. Somos buenos hermanos y somos de Cristo. La iglesia es de Cristo. No espero que se divida la iglesia. No se puede dividir por personas. Entonces, de esta iglesia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos sirve para nuestra iglesia? Que la iglesia es de Cristo y los ojos tienen que estar puestos en Él. De Él es la iglesia, de nadie más. Por favor, de verdad, el día de mañana no se abandere por uno o por otro, se abandera por Cristo. Aquí en la iglesia no deben haber bandos, ahí debe haber solo uno, el de Cristo. Un equipo de fútbol no nos podría dividir. Imagínense el día de mañana hubiera una asamblea de Dios Autónoma Maipú, Universidad de Chile y otra Colo Colo. Y los de Universidad de Chile dijeran, no, predicamos por el cielo azul. Y el de Colo Colo dice, pero las vestiduras son blancas. No sería prudente para una iglesia abanderarse. ¿Y cuántas veces nos vemos disensiones en la iglesia? En otras iglesias yo he visto disensiones políticas. Disensiones de índoles hasta absurdos que uno va viendo. La iglesia es de Cristo y de nadie más. Luego podemos irnos a Galacia, la iglesia en Gálatas. Fue fundada por Pablo y estableció iglesias en la región de Galacia, actual Turquía, durante su primer viaje misionero. Estaba compuesta generalmente por creyentes, expaganos que habían abrazado el evangelio por la gracia. ¿Cuál era el problema? Habían llegado
falsos maestros judíos o judaizantes. Llegaron tras la partida de Pablo, argumentando que la fe en Jesús no era suficiente y que debían convertirse al judaísmo. Entonces Pablo, ¿cómo actúa? Les envía una carta. Y dice en Gálatas capítulo 5, del 1 al 15. Y aquí quizás la voy a leer en la versión Reina Valera, como para ir aclarando algunos términos que están un poquito más antiguos. Pero el único texto que voy a leer en NBI. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que entre ustedes se tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda una masa. Yo, por mi parte, tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Yo creo que aquí los más felices son los hombres que dicen gracias a Dios porque no hay circuncisión en la gracia. Aleluya. Pero, hermanos, aquí el problema fue que llegaron autoridades judías diciendo: ok, recibieron el Espíritu Santo, qué bien, la iglesia creció, pero tienen que circuncidarse. Y ahí, como bien dijo mi tío, la embararon. ¿Por qué? Porque en Cristo la ley ya no estaba. De hecho, ya había habido un consenso por los mismos apóstoles que decían que de la ley iban a mantener unas cosas, pero no iba a ser aplicable toda la ley, porque ni siquiera ellos como judíos habían podido mantener la ley. Entonces no se les podía exigir a los gentiles eso. Y ese judaísmo que se había ingresado a la iglesia en Galacia estaba causando división y conflicto. Y Pablo tiene que intervenir y incluso dice: ojalá esa persona que está pidiendo que se mutilen sus cuerpos se termine mutilando entero. Incluso dice, le pone esa exageración como diciendo: en verdad eso no pide el Señor. Ustedes fueron salvos por gracia. La gracia es la que está en ustedes. Entonces nos da un consejo esta iglesia para mantener la unidad, que es crucial. Y dice en el verso 13: más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que la unidad se mantiene con el amor. Y el amor, la Biblia es un libro de amor. Desde el punto de partida, si comenzamos a pensar que Dios es amor, ya toda la Biblia habla del amor. La Biblia es el libro más amoroso que usted puede leer. Y nos da definiciones del amor. Y empezamos a investigar y a estudiar del amor. Pero la división no va con el amor. La división es lo opuesto al amor. Entonces, en estos tiempos, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros.
en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ámense los unos a los otros. El amor mantiene la unidad de una iglesia. Pablo estuvo preso en Roma, pero desde ahí, en ese arresto, escribe a la iglesia en Éfeso. E intenta explicar los fundamentos para la iglesia. Y Pablo, en Efesios capítulo 4, les invito a que lo busquen, Efesios capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia de unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente aborda el tema de la unidad. Y sí, recalca lo que había hablado en Corinto y en Galacia. Y dice, sí, es un Cristo. Y sí, hay que estar en amor. Pero le agrega un apartado. Y el detalle está en la mayúscula. Cuando dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y el Espíritu está con mayúscula. No se refiere a un espíritu que podamos tener en común nosotros. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guarda la unidad de la iglesia. Recuerde que los 120 que estaban unidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia se extendió con la llenura del Espíritu Santo. Y cuando se levantaba Felipe y cuando se levantaba Esteban, siempre en los hechos usted va a encontrar la palabra y Esteban lleno del Espíritu Santo y Felipe lleno del Espíritu Santo. Y es que la llenura del Espíritu Santo mantiene la unidad de la iglesia. La iglesia es una, pero necesita del Espíritu Santo para que siga siendo una. Amada iglesia, con esto voy a ir terminando. Son una iglesia grande. No saben lo feliz que hace mi corazón, cómo queda mi corazoncito de verlos a todos ustedes. Y como les decía al comienzo, de ver caras que no conozco, me encanta eso. Porque la iglesia va creciendo. Pero en mi corazón también está la petición de que la iglesia no se fragmente, que no se divida, que se mantenga unida. Porque cuando crece la iglesia, crecen también los ataques del enemigo. Y el enemigo va a atacar. No espere que el enemigo se quede de brazos cruzados, sentadito, diciendo, oh, crecieron, rayos. Así, casi como Dora la exploradora cuando Zorro dice, oh, no. Y no puede hacer nada. No, el enemigo va a atacar. Y va a atacar con fuerza. Y va a querer dividir la iglesia. Y yo les quiero recordar, la iglesia es de Cristo. Solo los ojos puestos en Él. Que entre nosotros debe existir amor. Que se amen los unos a los otros. Y que busquemos juntos el Espíritu Santo. Que es lo que va a mantener unida esta iglesia. Y no importa si llegan 1000, 2000, 3000, mientras mantengamos estos principios, la iglesia no se va a fragmentar, la iglesia no se va a dividir. Y el enemigo va a intentarlo, pero si seguimos en el Espíritu, si seguimos los ojos puestos en Cristo, si seguimos amándolos los unos a los otros, el enemigo no va a poder romperla, no va a poder fragmentarla. El mensaje que les traigo es de unidad. El mensaje que me encargó el Señor compartirle en esta hora es que la iglesia debe permanecer unida, indistinto a la distancia, porque créanme que yo he sentido el amor de ustedes. Créanme que yo estoy a 1100 y algo kilómetros de acá viviendo. Y el Señor cada día me muestra su amor, pero a través de ustedes.
ahora no está aquí presente, pero le encargo a los papás, a la Maca y al Orián. Cuando la Maca me escribió una mañana y me dijo que el Rafita había despertado orando por la iglesia en Ancud, fue el mismo día donde estábamos enfrentando una pelea. Y él, tan sensible al oído del Señor, ese niño, que despertó a las 6 de la mañana orando por nosotros. Y la Maca me escribió, y cuando yo lo leí, gracias Señor, porque hay un amor, incluso de un niño pequeño. Si usted supiera todos los milagros que ha hecho el Señor allá en Ancud, yo le puedo contar que sí, no nos ha faltado nada y yo doy gracias a Dios por eso. Pero en los momentos de crisis, cuando tuve que comprar medicamentos porque mi hijo estaba enfermo y caro, un hermano ofrendó, una madre y un hijo ofrendaron, y era el dinero justo para comprar los medicamentos. Me mandaron a hacerle un examen al Gael, valía 30,000 pesos. Y yo no tenía nada en mi cuenta. Dije, ya voy a hacer el examen por fe, porque yo no sé si va a haber plata. Y un hermano ofrendó 30,000 pesos justo para pagar ese examen que tenía que hacerse el Gael. Yo he visto los milagros del Señor, pero lo he visto porque la unidad de la iglesia ha permanecido. Han sido fieles. Y yo les agradezco por eso. Y mi clamor es que la iglesia no se divida, no se fragmente, no se destruya, sino que hasta que venga el Señor, sigamos unidos, como un solo cuerpo, una sola iglesia, amándonos y en un mismo espíritu. Le invito a ponerse de pie. Y cuando usted esté unido a alguien, usted no está distante. Y en esta oración yo quiero que nadie quede solo acá, que se agarre de la mano de alguien, como si una marca de té pudo hacer una mesa gigante, la mesa de club. ¿Cómo nosotros nos vamos a poder unirnos todos juntos? Y quiero que le tome la mano al hermano y a la hermana que está al lado, que se unan todos. Que nadie no tenga una mano, todos tengan una mano agarrando otra. Y que en esta hora juntos clamemos al Señor por la iglesia que tenemos. Juntos clamemos por ella. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque somos tu cuerpo. Tú eres la cabeza. Y gracias porque esa responsabilidad no cae en nosotros, pero somos tu cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos tuyos, somos hermanos, somos tus amigos. Gracias, Señor, porque somos tu templo donde habita el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la iglesia es una, porque Cristo es uno. Gracias, Padre, porque tú amas tu iglesia. El crecimiento de tu iglesia es debido a ti y para la gloria tuya. Pero sabemos que hay un enemigo que está buscando dividir. Él conoce muy bien las estrategias y sabe que si no estamos de acuerdo en un mismo sentir, tu presencia no está. Y es por eso que en esta hora ruego a ti, Señor, mantén unida tu iglesia. Pon en nosotros ese amor que debemos sentir por el otro. Que nuestros ojos no se desvíen a ninguna persona, sino que estén puestos en ti, Cristo. Y que tu Espíritu Santo nos llene. Y el Espíritu Santo sea esa columna vertebral que necesita la iglesia para permanecer unida. Oh Señor, son tiempos de división y en el mundo vemos división, vemos cómo los políticos se pueden pelear por visiones distintas, vemos cómo la gente busca división en todos lados, pero la iglesia de Cristo permanece unida. La iglesia de Cristo permanece unida y nada, ningún dardo del enemigo es suficiente para dividirla. Ruego por mis hermanos, ruego por la iglesia. Somos tu cuerpo, Señor. Somos tu iglesia. Somos tu amada, somos tu novia.
Somos uno, porque uno es nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos y rogamos por el hermano que tengo a mi derecha, por el hermano que tengo a mi izquierda. No importa la edad, no importa su condición, no importa su trabajo, no importa cuánto gane o cuánto no gane, no importa eso, porque somos hijos tuyos. Ruego por él que permanezcamos juntos hasta la venida del Señor. Con él estaré una eternidad. Y deseo que estemos juntos alabando al Señor el día de mañana en las moradas celestiales. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú buscas la unidad de tu iglesia. Y en esta hora ruego por ella. Gracias porque tú escuchas el clamor. Gracias, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. El único Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La iglesia es tuya. Está en tus manos. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga.